Saludos a todos nuestros seguidores de Sala Situacional TV. Soy Jorge Saade Care en un nuevo episodio en esta nueva temporada de su programa preferido. Antes de darle bienvenida a nuestro invitado muy importante para nosotros, les pido a ustedes los seguidores que nos den a seguir, compartan el video, darle la opción de gustar, pero para mí lo más importante es comentar. El comentar incita al debate, incita al análisis, incita a la síntesis de las ideas. Y para mí es muy importante eso para invitarlos a ustedes a que juntos podamos hacer este programa más interactivo. De esta manera vamos a darle inicio a la entrevista con José Betancourt. Es licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela y magíster en Historia de las Américas, y actualmente está cursando el doctorado en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. De la misma manera, el profesor Betancourt es egresado del Centro de Estudios William H. Perry de Estudios para la Defensa Hemisférica de Washington, D.C. en Estrategia y Política de Defensa. Profesor José Betancourt, muchísimas gracias por estar en este episodio de Sala Situacional TV. No, más bien gracias por la invitación y muy agradecido. No, agradecidos estamos nosotros de antemano. Te vamos a pedir que vas a estar nuevamente en nuestro programa con más calma y para analizar otros temas, sin duda alguna. Claro, perfecto, mi amigo. Profesor, no recientemente, pero sí algunos años atrás, hubo el asesinato del entonces presidente haitiano Moïse. Eso creó muchísima incertidumbre, como muy bien conoces, no solamente en Haití, sino en la isla y en toda la región. Vamos directamente al mambo, como dice. ¿Cómo crees tú que ha afectado el magnicidio para la proliferación del crimen organizado en Haití? Sí, bueno, fíjate bien, el problema haitiano no es de reciente data, tiene larga data. Y más bien esto es el resultado de una transición fallida. La transición post-gobierno de padre e hijo Duvalier. Véase François Duvalier, alias Papa Doc, y su hijo Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doc. Recuerda que durante el gobierno de Duvalier, padre, Papa Doc, se estableció una estructura criminal parapolicial afiliada al gobierno, que eran los Tontons Macoutes. Los Tontons Macoutes que se crearon bajo un esquema de leyenda urbana del hombre del saco, que era que recogía a los niños que se portaban mal. Esto, por supuesto, se le dio una variante dentro del vudú. Recuerda que François Duvalier, para él poder generar un mecanismo de sugestión, de terror ante la población, él se ataviaba y él mismo se consideraba el Barón Samedi encarnado. Para los que no conozcan, Barón Samedi en el vudú, Barón Samedi es uno de los loas más importantes del vudú, porque él representa la muerte, el señor de la muerte, el señor de los cementerios, y es aquel que puede libremente disponer de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Barón Samedi disponía de un ejército de muertos que era lo encargado de hacer el trabajo sucio, el trabajo de llevarse las almas de las personas. Los Tontons Macoutes empleaban o eran considerados como ese brazo de Barón Samedi para justamente llevar las almas. Y claro, lógicamente, Papa Doc, que tenía y se presentaba bajo ese esquema de padre del vudú, por supuesto, era un elemento de sugestión importante. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Con la muerte de Papa Doc, vamos a ver que los Tontons Macoutes van a seguir operando durante el gobierno de su hijo, pero aquí va a agregarse otros elementos. Ya no estamos viendo tanto la actividad parapolicial de represión a la oposición, sino que también vamos a ver, con el caso de Baby Doc, el ingreso del narcotráfico a Haití. ¿Qué redes vamos a ver durante ese gobierno? La presencia del Cartel de Medellín, Norte del Valle. ¿Por qué? Porque Haití, desde el punto de vista geográfico, tiene una ubicación privilegiada geopolíticamente. Geopolíticamente porque tiene una conexión rápida con los Estados Unidos, con Centroamérica, pero a su vez es un puente importante para el tráfico de drogas hacia Europa. Por lo tanto, Haití, en ese factor de ese régimen de terror que tenían los Duvalier, lógicamente el narcotráfico va a aprovechar claramente eso. Ahora, una vez sale del poder Jean-Claude Duvalier, vamos a ver la transición, la compleja transición democrática haitiana, la cual no va a superar el problema dejado por
los Duvalier, sino que vamos a ver a esos Toton Macuts que se van a disolver, pero la disolución no significa el fin de esta estructura parapolicial de terror, sino que estos se van a convertir en pequeñas bandas que van a ir operando en forma independiente, aliadas con el narcotráfico internacional. Sin embargo, vamos a observar justamente cómo el punto de quiebre lo vamos a tener con el golpe de Estado que le hicieron a Jean Beltrán Aristide en los años 90, donde tras este golpe de Estado, recuerda que Aristide era acusado y señalado no solamente de corrupción, sino también de aliarse con bandas criminales para mantenerse en el poder. Porque, ojo, es una relación larga y compleja, la relación de bandas criminales con el gobierno, porque ellos van a ser el brazo operativo político y a la vez de presión social, porque las bandas criminales operando en cada uno de los poblados van a ser un elemento para controlar el voto. Es decir, ellos van a supervisar de que el candidato que lo financie sea quien gane. Entonces, es complejo. Y esto lo vamos a ver en todos los gobiernos haitianos. Entonces, cuando se da el golpe de Estado contra Aristide, vamos a ver que tras la restitución de Aristide en el poder por parte de Estados Unidos, aquí vamos a observar algo, y es que Aristide va a proceder a disolver las Fuerzas Armadas, considerando que las Fuerzas Armadas haitianas siempre estuvieron detrás justamente de la consecución y la realización de golpe de Estado. Esta disolución incrementa el problema porque los soldados que ya están fuera de las Fuerzas Armadas tienen que buscar una forma de vivir. Ellos tienen una forma de actuar. ¿Y quién va a ser el receptor de esa nueva mano de obra armada? Las bandas criminales. Vamos a ver entonces un fortalecimiento de bandas criminales, las cuales se van a ir incrementando, y ahí vamos a comenzar a observar también cómo, aun cuando Estados Unidos interviene en Haití para buscar de controlar justamente el auge del narcotráfico, vamos a ver que el narcotráfico va a buscar formas alternas de cómo actuar. Y esto va a observarse luego del año 2010 con el terremoto que sufrió Haití, un terremoto devastador, que no solamente deja víctimas humanas, sino también deja una crisis institucional compleja y profunda. Entonces, a partir del año 2010, vamos a comenzar a ver justamente dentro del gobierno de Michel Materli, un incremento de las actividades criminales, pero bajo formas originales, porque sí hay que señalar algo. Las bandas criminales haitianas han logrado una forma de organización extraordinaria, y no digo extraordinaria en el sentido de que sea admirable, sino preocupante, porque vamos a ver la creación de confederaciones que van a operar como mini confederaciones y grandes confederaciones. Entonces, esto va a llevar justamente a cuando lleguemos en el 2017 con Jovenel Moïse, presidente haitiano, que aquí vamos a ver la aparición de un grupo que va a ser el brazo armado político del partido del Calais, que es el partido que eligió a Moïse, que es el G9 y Familia, el cual está liderado por Jimmy Cherizier, alias BBQ, quien era policía, sale de la policía y se convierte en líder de organización criminal. Esta organización criminal va a comenzar, no va a ser una organización criminal piramidal, sino que ella va a operar de un modelo confederado. Es decir, para poder llevar a cabo el control, van a operar en forma independiente, pero en un momento de grandes crisis se unen. Eso te iba a preguntar, profesor. Vamos a intervenir. Hablas de un sistema confederado entre las bandas criminales. ¿Por qué no? Complejísimo. ¿Por qué no usar el término de señores feudales, de retornar al feudalismo, donde cada espacio sería un feudalismo en vez de una confederación? ¿Por qué tú no lo colocas de esa manera? Exactamente, es que operan, es que es una cuestión, por eso que te digo, que es una organización, la forma como se han reorganizado es extraordinaria, porque incluso es una forma en la cual ellos logran conservar poder en pequeños espacios urbanos de la capital y de otras regiones del país, pero que operan en forma independiente para no ser desarticulados, pero que en caso de grandes conflictos, como lo que está ocurriendo actualmente en Haití, se unen. Entonces, tras la muerte del presidente Moïse, vamos a ver cómo este G9, que es el brazo armado del Calais, se va a separar y ellos van a comenzar a operar en forma más independiente. Aquí comienza el segundo problema, porque aquí vamos a ver que a la par que tenemos el G9 Familia, van a nacer otros grupos. Tenemos el grupo JEPEP,
que es el brazo armado del partido opositor, el TECALE, que es el partido PHTK. Porque ahí, justamente, como te señalé anteriormente, estos grupos que van a estar aliados con los partidos políticos van a ser realmente, suena increíble lo que voy a decir, pero una especie de veedores armados, custodios del voto, pero que no es que van a garantizar la soberanía, que el pueblo ejerza su soberanía, sino que ellos van a garantizar la victoria del partido que ellos están siendo afiliados. Sería muy irresponsable, José, hacer un símil forzado en que esos grupos armados que tienen vínculo con la oposición es una especie de Hezbollah en versión haitiana. Es que no, porque aquí ya estamos entrando en temas fundamentalismos, otra cosa muy distinta. Aquí estamos entrando en crimen organizado. Okay. Crimen organizado como una nueva forma, porque ojo, disculpa que te interrumpa. Cuando uno trabaja transiciones post-conflicto, una de las cosas que uno debe trabajar no es solamente el hecho de la transición y las consecuencias, sino cómo se desarrolla y los posibles elementos que pueden conllevar a regresiones autoritarias o a regresiones conflictivas complejas. Esto es una regresión conflictiva compleja, en el cual el crimen organizado, que ya viene desarrollando, y eso no es algo nuevo, ya viene desarrollándose de los años 80, en que el crimen organizado ingresa a la política, actúa en política, y ello literalmente se convierte en un actor político fundamental y clave ante lo cual los partidos políticos deben buscar su alianza. O sea, aquí no estamos entrando en temas fundamentalistas. El caso de Hezbollah y demás es fundamentalismo. Claro, ojo, en el marco del aprovechamiento de lo que son los recursos criminales, ciertamente hay alianzas, pero no son alianzas de tipo religiosa, no son alianzas de tipo económico, en el cual se buscan coincidencias y ellos justamente actúan en conjunto. Por esa misma razón, las denuncias que han salido recientemente en diferentes ONG especializadas en crimen organizado, que están señalando, señores, la actuación de Hezbollah a nivel internacional se está complejizando cada vez más. Ya no estamos viendo una organización que busca alianza religiosa o ideológica, sino que están buscando un piso para ellos poder financiarse. Y allí justamente los grupos de narcotraficantes ofrecen recursos inagotables. Sucintamente, profesor, hablaste de que estos grupos confederados o señores feudales se pueden unir frente a una amenaza. ¿Cuál sería esa amenaza? ¿Una amenaza externa o interna? Ambas completamente. Porque incluso ahora estamos viendo algo complejo, que el G9 y familia y el JPEG eran enemigos. Son enemigos porque ambos representaban opciones políticas distintas. Pero tras la muerte del presidente Moise, vamos a ver a estos dos grupos aliados, y se llama Viviendo Juntos, en el cual ambos grupos se reparten el poder y se han convertido en una megafuerza para enfrentar no solamente cualquier tentativa interna para poder desarticular estos grupos, sino que acuérdate que Naciones Unidas tiene ahorita una misión de paz en Haití, liderado por Kenia, y ha sido totalmente inútil poder enfrentar estos grupos, porque aquí tenemos un problema, Jorge, y el problema que tenemos es que no es solamente la acción armada de estos grupos criminales, sino también dentro de este esquema de zona gris, la misma crisis política y económica haitiana ha propiciado que partes de la sociedad se incorporen a estas organizaciones, no como combatientes, sino recuerda que la estructura criminal descansa sobre una compleja infraestructura de economías ilícitas, en el cual sectores de la población son cómplices directos e indirectos, y es por el estado de necesidad. Porque bien señalaste tú, son feudos, pero son feudos vistos complejamente de grupos que se enfrentan entre sí y donde una población desarmada lamentablemente tiene que optar por un mando u otro para protegerse, porque le queda otra segunda alternativa: desplazarse. ¿A dónde se pueden desplazar ellos cuando el único destino viable es República Dominicana? Y de eso te quería comentar. Y ahí viene el segundo problema. En virtud de lo que me has comentado en torno a la presencia de esos grupos armados, ¿cómo afecta la seguridad no solamente de República Dominicana, el país donde estamos nosotros, sino la seguridad de toda la región? Sencillo. Fíjate, uno de los grandes problemas que se estudia cuando se trabaja el tema de conflictos es el tema de los desplazados. Ciertamente los desplazados vamos a tener población civil inocente, que está huyendo del conflicto y buscando mejores condiciones de vida, seguridad. Pero en esos desplazados
y que es uno de los grandes problemas que existe actualmente. Bueno, de hecho, el caso estadounidense, con el caso del crimen organizado. Porque, ojo, ciertamente el presidente Trump ha tomado unas medidas radicales completamente para poder enfrentar el crimen. Pero caramba, porque el problema está es de que, y te lo pongo en una forma sencilla, de cada 10 desplazados, que son personas inocentes, que están huyendo, se infiltra uno de célula criminal, de un bando u otro. Y este grupo que se infiltra se traslada a otro país para dos acciones. Uno, o trasplantar la actividad criminal, es decir, generando una sucursal de esa banda criminal para ampliar su poder y ampliar la red de dominio, o insertarse en organizaciones criminales ya existentes en República Dominicana para construir alianzas, lo cual implica sofisticación en métodos criminales. Entonces, tú que vives en República Dominicana, si tú abres la prensa y tú haces una comparativa de las noticias, de sucesos, de crímenes, antes del 2017, perdón, y después del 2017, seguramente te vas a encontrar que hay ciertas prácticas criminales que jamás se veían ahí. Y tú dices, ya va, ¿qué está pasando? Y justamente son esos grupos que están operando, porque eso es un gran problema. Porque tú sabes que hay un tema que sigue siendo recurrente debate cuando se trabaja políticas de seguridad global, o sea, cooperación entre Estados, la famosa cooperación internacional, la cooperación binacional. Y es que el gran punto, y un tema que merece ser debatido en el área de relaciones internacionales, es que cómo hay una diferenciación de que en el tablero de relaciones internacionales los estados juegan una partida convencional impuesta por las normas, es decir, frontera, independencia, soberanía, un largo etcétera. Pero paralelo a ese tablero vemos un segundo tablero, que es el que juega el crimen organizado transnacional, el cual es totalmente diferente a lo que juegan los estados, porque mientras los estados respetan fronteras, instituciones, ellos no respetan ni fronteras, ni instituciones, ni nada, sino que ellos emplean un mecanismo de cooperación de ganancias mutuas. Entonces, ellos no respetan fronteras y pueden operar fácilmente buscando beneficios, y eso termina significando un gran reto para los gobiernos de la región. Un tema que está siendo estudiado y que aún sigue siendo trabajado, donde se han presentado propuestas, pero las propuestas siempre terminan chocando con el mismo muro, y es el muro de la independencia, la soberanía e instituciones. El derecho internacional. Uno de los debates es las relaciones internacionales, la porosidad o no de las fronteras. Nos quedan 2 minutos, profesor. Sucintamente, previsiones para la situación que vive en Haití. Y la segunda, ¿Haití tiene solución? Mira, esa pregunta es compleja. Porque si yo fuera pitonizo, caramba. El problema de Haití, lamentablemente yo considero Haití un problema que está haciendo metástasis. Está haciendo metástasis compleja. Y una metástasis que está expandiéndose por la región en forma silente y grave. Y que lamentablemente requiere el concurso de que se fortalezcan las instituciones en Haití, un fortalecimiento institucional. Cuestión que yo lo veo muy cuesta arriba, justamente por estas alianzas políticas con criminales. Segundo tema, cómo lograr esa institucionalidad cuando tienes cuerpos policiales que están corrompidos, cuerpos policiales que cobran poco, cuerpos policiales que son poco preparados, cuerpos policiales que están literalmente en desventaja de armamento con respecto al crimen organizado. Segundo, comunidad internacional, Naciones Unidas en todo este sentido, en la misión de paz, al sumarse tanto sobre el derecho internacional, termina de manos y pies atadas, porque también requiere financiamiento. Requieren financiamiento de las naciones, y ahí las naciones no están respondiendo. O sea, entonces yo creo que Haití está entrando en un problema que merece realmente ser estudiado, pero solución a mediano plazo yo no veo. Yo más bien veo un empeoramiento de esto. Porque, ojo, esto no se acaba con que mañana la misión internacional diga, bueno, ok, vamos, como hicimos en Venezuela, vamos a tomar el toro por los cachos. Vamos a acabar con el G9, con el G9, con el GPIP, con el 400 Mancuso, con el 5 con Alea. Tú acabas con ellos hoy
y mañana se te aparece otro grupo, porque hay espacios que están vacíos y espacios que son aprovechables, son muy jugosos, porque Haití es un espacio propicio para el tráfico de estupefacientes. Y allí, ese mercado queda vacío y alguien lo va a aprovechar, si bien sea nacional o internacional. Entonces, volvemos otra vez al mismo problema. Yo creo que aquí la comunidad internacional tiene que ya dejar de tener ese complejo de avestruz, sino levantar la cabeza y ver de que el problema de Haití lo va a afectar de una forma u otra. Y si no toma solución ahorita, va a ser grave. El problema está haciendo metástasis regional y no se está atendiendo. Te dejo esa reflexión y perdona que no te dé solución a la vista, pero créeme, en ciencias políticas e historia nada está escrito. Bueno, pero si algo que diferencia la ciencia política de la historia es que la historia conoce porque la historia se repite. Y quizás lo que está ocurriendo en un presente es por lo que ha pasado anteriormente. Profesor, dígalo a nuestros seguidores de Sala Situacional dónde lo podemos encontrar mediante sus redes sociales. Bueno, Instagram, @JGBetanra. En Twitter, @Maestain, aunque en Twitter no publico mucho. En las redes sociales yo no soy muy amante de publicar en redes sociales. Y Facebook, José Betancourt, pero yo no soy muy aficionado de estar publicando constantemente en redes sociales. Es muy poco lo que publico allí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Quedas automáticamente invitado para una próxima sesión con más calma y espero de que haya cambiado hacia bien la situación que vive Haití. Perfecto, mi amigo. No, un placer de verdad y saludo a todos los que nos están viendo hoy día de hoy. Así será. Muchísimas gracias a ustedes, seguidores. No se muevan de sus pantallas porque venimos con más de Sala Situacional TV. ¿Me creerías si te digo que hay combatientes chinos nada más y nada menos que en el ejército sirio? Y ya entiendes el porqué de los roces entre China y Estados Unidos. Bueno, déjame decirte que recientemente Estados Unidos avaló la entrada de combatientes extranjeros al ejército de Siria, esos mismos que están como autoridades en ese territorio. Estados Unidos ha trasladado a las autoridades instauradas en Siria los esfuerzos de configuración de un nuevo ejército, que deben estar marcados por la transparencia ante los planes para integrar las fuerzas gubernamentales a cientos de yihadistas y rebeldes, incluidos a combatientes extranjeros. Quiero que se imaginen este escenario donde combatientes extranjeros de un país formen parte de su ejército. Esto se supone que hay dudas en el futuro de aquellos milicianos extranjeros que viajaron a Siria para unirse a las formaciones, unas que estaban vinculadas al ejército del Estado Islámico, que buscaban también luchar contra las fuerzas
internacionales como Estados Unidos, que están en territorio estadounidense, como el ejército sirio liderado por al-Assad. Entre esa formación está el Partido Islámico de Turkmenistán, un grupo yihadista uigur de minoría musulmana, principalmente en Xinjiang, en el oeste de China, cuyo líder Abdullah al-Kurdi Khan. Entre esas formaciones figuran el Partido Islámico del Turquestán, un grupo yihadista uigur, una minoría musulmana presente principalmente en Xinjiang, en el oeste de China, cuyo líder es Abdullah al-Turkistani, es un alto cargo de Al-Qaeda y la Unión Islámica del Yihad, un grupo uzbeco con lazos con Al-Qaeda y los talibanes que cuentan con una rama en Siria, que operaba nada más y nada menos bajo el mando del HTS. Otro grupo relevante es el Ansar al-Tawhid, que está integrado por yihadistas extranjeros que se escindieron del Hurras al-Din, una rama de Al-Qaeda. Estas peticiones para excluir a estos grupos han sido rebatidas en el riesgo de que podría suponer que estos elementos con experiencia de combate y radicalizados podrían suponer para el país y la región el caso de que no sean integrados al ejército o una fuerza regular, queden al margen de las nuevas autoridades que tampoco tendrían que responsabilizarse oficialmente de las acciones de estos combatientes y de hecho deberían combatir con ellos. Esto me llamó poderosamente la atención porque el simple hecho de que unidades, elementos armados de países que no son de ese origen de ese país, formen parte del ejército. Eso por una parte, el estilo de la naturaleza o el origen nacional de esos elementos que forman parte de nada más y nada menos de las fuerzas armadas de una república como es la República de Siria. Pero lo que está más llamativo de todas estas ideas que hemos destacado es que nada más y nada menos que tienen vínculos yihadistas y vínculos con Al-Qaeda, que sigue siendo un grupo terrorista calificado por la mayoría de los países de la estructura internacional, entre ellos Estados Unidos y Rusia. Entonces, imagínense este cóctel explosivo que va a haber en el ejército sirio, donde no sé si convergen o divergen estos elementos de diferentes nacionalidades, diferentes naturalezas, para luchar y de restablecer el control y la seguridad de las fronteras sirias. Ahí se ve la importancia entre el mantener un ejército bien planificado, bien organizado, donde los elementos sean nacionales y que para nada tengan vínculos terroristas. El exministro de Defensa israelí acusa a Netanyahu de suministrar armas a milicias criminales en la franja de Gaza, nada más y nada menos. En los últimos meses, medios israelíes han informado del surgimiento de grupos criminales armados en la franja palestina de Gaza, que operan bajo la protección del ejército israelí y atacan a los palestinos. Esto me llama mucho la atención porque es el financiamiento de Israel a grupos armados dentro de Gaza. Estamos hablando, dice Lieberman, el exministro israelí, que es un equivalente a Daesh, el Estado Islámico en Gaza. Y advirtió el mismo exministro que nadie puede garantizar que esas armas no se dirijan contra Israel. Tenemos medios de vigilancia ni rastreo, lamenta el exministro de Defensa de Israel. Netanyahu, por su parte, admite que Israel dio apoyo a milicias opuestas a Hamas en Gaza. ¿Escucharon bien? Apoyaron a fuerzas, elementos contra Hamas en la franja palestina. Por consejo de nuestros asesores de seguridad, activamos grupos opuestos a Hamas en Gaza. ¿Y qué hay de malo?, se pregunta Netanyahu sobre ello. Es positivo, salva la vida de los soldados israelíes. Viendo la diferencia entre la posición de el exministro de Defensa y Netanyahu. En sus imágenes van a aparecer Yasser Abu Shabab, el supuesto líder de las milicias anti-Hamas, que según el diario estadounidense The New York Times, Abu Shahab ganó notoriedad el año pasado por las acusaciones de haber saqueado y revendido camiones cargados de ayuda humanitaria destinada a los habitantes del enclave palestino.
el grupo ha negado haber recibido armas de Israel. Sin embargo, lo que nos está diciendo el exministro de Defensa de Israel, que no necesariamente es así, y lo confirmó nada más y nada menos que el primer ministro de ese mismo país. Abu Shabab, que lo estamos viendo en pantalla, también había creado recientemente páginas de Facebook para las milicias, escuchen el nombre, Fuerzas Populares de Yasser Abu Shabab, en las que ha publicado contenidos contra Hamas, ese grupo islamista que está gobernando de facto esa franja palestina, y contra la Autoridad Nacional Palestina, aquellos nacionalistas palestinos que se encuentran en Cisjordania, al tiempo que promueven a sus milicias como un grupo que se encarga de proveer seguridad, además de repartir ayudas y alimentos y ayuda humanitaria entre los habitantes del enclave. Hago referencia a esta importantísima noticia que sin duda alguna me llamó poderosísimamente la atención en los últimos días, porque no solamente la acusación grave que ha hecho Lieberman contra Netanyahu, que él la confirma más adelante que sí, sino que es una especie, que Lieberman nos está ayudando, que es una especie de Daesh en territorio gazatí en contra de Hamas. Parece que esa propuesta de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo parece que está ayudando mucho a los israelíes, pero suena como que muy suspicaz el tema del financiamiento por parte de Israel de estos grupos armados. El problema surgirá más adelante. ¿Qué pasará cuando no puede contener a estos grupos yihadistas en Gaza? ¿Pasará lo mismo que está ocurriendo con Hamas? ¿Qué pasará? ¿Cuál será el gobierno que liderará esa franja palestina? No lo sabremos, pero sin duda alguna lo vamos a analizar en su programa preferido, Sala Situacional TV. Así que ponemos fin a este importantísimo episodio con noticias loquísimas, pero muy importantes invitados. Y les pido a ustedes que por favor no solamente compartan este enlace de esta importantísima entrevista y de video, sino que también comenten, denle gustar y exprésenme su parecer sobre este tema y los anteriores temas y lo que les gustaría que más adelante discutiéramos en su programa preferido, Sala Situacional TV. Así que no me queda más nada sino despedirme de ustedes. Hasta entonces.